Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Después de 25 años del acontecimiento mundial del 1994 en el estado de Chiapas, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con aquel reclamo internacional que se hacía comenzando en la zona Altos de Chiapas, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Margaritas, levantando la voz por los más necesitados, por los más pobres, porque se hablaba en México de la firma del Tratado de Libre Comercio, donde México sería un país primermundista, pero Chiapas estaba quedando en el olvido. Han pasado 25 años y es necesario, porque Chiapas tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar. Y después de estos 25 años es importante hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la situación de Chiapas hoy por hoy? En tema de economía, Chiapas es el estado más pobre del país. Seguimos siendo el estado con mayor índice de pobreza extrema a nivel nacional. En tema educativo, tenemos un estado con el mayor índice de analfabetas a nivel nacional. Con el tema social, vemos constantemente bloqueos de carreteras, manifestaciones, problemas sociales que se dan en todo el estado. A 25 años hacemos un diagnóstico y tenemos mucho que decir. Chiapas es también el estado más rico del país. En biodiversidad tenemos la segunda selva más importante del continente, la selva lacandona, que es el segundo pulmón de Latinoamérica. Chiapas produce la energía que no produce ningún otro estado. Con Chiapas podemos producir energía para todo el país, pero en Chiapas se sigue pagando la energía de manera más costosa. Paga más cara la energía eléctrica Chiapas que el estado de Tlaxcala. Estamos viviendo una situación caótica. Nos haría falta muy poco para ser un estado fallido. Se clasifica como estado fallido un estado soberano que ha fracasado en su política, en el tema social y en el tema económico. Chiapas todavía no es un estado fallido, pero tenemos muchas carencias. Hace falta de liderazgo, hace falta de compromiso y hoy por hoy Chiapas juega un papel muy importante, no solamente para México, sino para todo el continente americano. Es importante mencionar ahora lo que está aconteciendo en el tema migratorio. A través de Chiapas ingresan más de 2 millones de migrantes por año. Es a través de nuestro estado, la frontera más importante del país, donde están ingresando nuestros hermanos migrantes centroamericanos y que ahora también se unen a esta caravana madre que se anuncia de más de 20,000 migrantes que van rumbo a los Estados Unidos. Se menciona que también han ingresado o se están sumando a estas filas de la caravana hermanos cubanos. ¿Qué está pasando en Chiapas? Nuestro presidente ha tenido a bien en su política pública trabajar con el lema primero los pobres. Efectivamente, si primero son los pobres, se le tiene que hacer justicia social a Chiapas, el estado más rico, pero el estado también más pobre del país. Vivimos la paradoja más impresionante. Tenemos todo para ser potencia, pero prácticamente vivimos en una pobreza impresionante. En la zona Altos de Chiapas, en las zonas indígenas, mueren niños de desnutrición infantil. Mueren niños por enfermedades que podrían ser solucionadas con medicamentos básicos. Pero a raíz de la pobreza extrema están muriendo muchos niños en las zonas altos, en las sierras del estado de Chiapas. Muy pocos quieren levantar la voz, pero es importante manifestar el sentir de Chiapas. Chiapas levanta la voz ante la injusticia que se está viviendo. Se dice que a los migrantes se les va a dar trabajo. Se menciona, y nuestro señor presidente tiene un gran corazón, un gran hombre que está gobernando con una visión de transformación, pero necesitamos conocer a fondo la problemática del estado. No hay trabajo en Chiapas. Si hiciéramos una encuesta,
a 10 chiapanecos, seguramente alrededor del 80% de los encuestados dirían se vive una situación de crisis económica y social en el estado de Chiapas. No hay condiciones. Nosotros somos pro-migrantes, estamos a favor de la migración, a favor de los derechos humanos, pero no hay condiciones para recibir a más personas, a más migrantes, cuando ni siquiera solventamos las necesidades básicas para nuestros connacionales, para nuestros ciudadanos chiapanecos. Es importante mencionar la escritura en Santiago capítulo 5. Dice, el jornal clama justicia porque no se les paga a los jornaleros lo que merecen. Emiliano Zapata decía que la tierra es de quien la trabaja, pero a Chiapas, a 25 años del 94, todavía no se le hace justicia social. Todavía los chiapanecos no reciben el pago del trabajo, del esfuerzo que han entregado en sus labores. El jornal está clamando porque hay quienes han vivido en lujos, mientras otras víctimas han sido asesinados. Santiago capítulo 5, si usted lee el pasaje en la Biblia, hace una descripción clara del clamor por justicia a los jornaleros. En el año 94 murieron muchos inocentes solamente por levantar la voz. Estamos a favor del diálogo. Nuestro presidente está muy interesado en la transformación, pero precisamente en ese diálogo tenemos que entender algo. La Escritura también dice, en 1 de Timoteo 5:18, dice el pasaje, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto quiere decir que los bueyes que trillaban la tierra, si les ponían un bozal, no podían comer del grano que caía a la tierra. Esto es lo que está pasándole a Chiapas. Se le ha puesto un bozal y un yugo donde los chiapanecos no pueden comer del fruto de su trabajo. Todavía hay injusticia, todavía hay falta de oportunidades y es importante levantar la voz, porque los chiapanecos somos mexicanos por convicción, no por haber nacido en este territorio, sino decidimos ser mexicanos. Chiapas es un estado que se anexó a México. Es importante mencionar lo siguiente. Chiapas hoy por hoy necesita proyectos de justicia social. A la frontera norte del país se le disminuyó el ISR, los impuestos, el IVA y por consecuente el costo de la gasolina. Pero Chiapas sigue pagando el mismo IVA que paga el centro del país, el mismo ISR que pagan otros estados y seguimos pagando al mismo costo la gasolina, y por si fuera poco, la energía eléctrica la pagamos más cara en Chiapas que en cualquier otro estado de la República, por mencionar algunos, Tlaxcala o Puebla. Es por esto importante, ante esta problemática y este diagnóstico, donde Chiapas a 25 años del 94 se encuentra en condiciones similares a donde se dio este levantamiento armado, es importante mencionar, si no se atiende con prontitud y se trae un proyecto de justicia social a Chiapas, estamos viviendo características similares para que suceda otro levantamiento armado. Esto nos preocupa porque en Chiapas queremos paz, pero no puede haber paz cuando el pueblo está sufriendo las consecuencias de malos proyectos o de malas ejecuciones de programas que no llegan hasta los más pobres de nuestro país. Queremos el diálogo. Como solución proponemos lo siguiente. Si se va a trabajar con proyectos de Chiapas, por ejemplo, el tema del Tren Maya me parece muy interesante. Aunque algunos están en contra, otros están a favor, se está pensando en Chiapas y eso es muy importante. Pero hablar de 80,000 visas de trabajo en Chiapas sin haberle consultado a los chiapanecos, creo que es un error. Se le debe consultar a los chiapanecos, una consulta ciudadana, si están de acuerdo en que se les dé 80,000 visas de trabajo a nuestros hermanos migrantes. Número 2, que el liderazgo, los empresarios, líderes de cámaras, líderes religiosos, líderes de opinión, pudieran tener una reunión importante con el gobierno federal y plantear un proyecto donde se beneficie a Chiapas verdaderamente, porque Chiapas en la cuarta transformación del país juega un papel importantísimo. No se puede trabajar solamente con decisiones aisladas donde no se tome en cuenta el liderazgo chiapaneco. Proponemos una reunión con los líderes más importantes de Chiapas y nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el pueblo le ha dado su confianza, para que se haga un diálogo y una firma de acuerdo donde Chiapas sea beneficiado. Otra propuesta
es que se plantee una cumbre de asuntos migratorios y de atracción de inversiones internacional donde Chiapas sea el ojo del huracán, donde vengan las empresas más importantes del mundo a invertir en Chiapas, porque Chiapas cuenta con todo. Pero no hay atracción de inversiones, no hay industria, no hay empleo, y plantearnos recibir a 80,000 migrantes es convertir a Chiapas en un estado fallido. Por lo tanto, levantamos la voz de manera muy respetuosa. Estamos a favor del diálogo, a favor de la transformación, pero también a favor de los pobres. Primero los pobres, primero Chiapas. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961 66 882 99, 961 66 882 99.